En la Moodle, yo la estuve limpiando un poquito de información antigua y dejándola, ustedes son el 2, dejándola un poco con lo necesario nomás. Les dejé algo que ya estaba, pero que los mezclé porque antes estaban separados. Les dejé dos proyectos que son parte de lo que Elemental distribuyó gratuitamente en algún momento, que es el ABC de las viviendas incrementales, ¿ya? Que son dos villas, la villa de Lo Barnechea y la Villa Verde. Escogí estas dos porque uno es el sistema constructivo en madera, bastante clarito, y este otro que es en albañilería, y también tiene el sistema constructivo de steel frame o metalcon en la cubierta, ya como para que manejemos un poquito también esas piezas, ya, y en todo lo que está villería y el asunto interior. Y después vamos a ir viendo los otros sistemas con otros ejercicios más puntuales, como los de hormigón y los de prefabricados. Ya vamos a ir viendo con otro tipo de proyectos. Yo principalmente ahora voy a trabajar con ese, con el de Lo Barnechea, que es este. eh, y voy a mostrárselo más o menos lo que está en esa carpeta. No, miento. Es esta. Ya, en esa carpeta hay 3 archivos CAD que son los que entrega Elemental. Y uno es de arquitectura, otro es de detalles y otro es de urbanismo. Principalmente vamos a mirar el de arquitectura. Ya, y vamos a comprender este proyecto un poquito a la rápida. Ya, ¿no es cierto? Ustedes saben, bueno, una casa como de 3 pisos, como medio ampliable en un tercero. Es de 2, pero tiene como la posibilidad de ampliarse en un tercero. Y es de albañilería, ya, de ladrillo de arcilla, ya, en este caso es el Santiagote o Santiago TE, ya, de Cerámica Santiago, como la competencia de lo que era Ladrillos Princesa. Eh, y tenemos unos cortes bastante útiles para lo que vamos a hacer ahora, que vamos a trabajar con las referencias en Revit, construir nuestro marco de referencias y trazar nuestros primeros muros, ¿ya? Todavía no vamos a importar esto a Revit ni nada, sino que simplemente vamos a construir esto directamente en Revit mirando desde aquí, ¿ya? Yo voy a ir a Revit y voy a abrir un archivo nuevo. Ah, bueno, lo otro que está en la Moodle, pero no en el segmento de laboratorio, sino que en el segmento de teoría, ya que es lo que yo les había mostrado la otra vez, hay una plantilla, ¿ya? Una plantilla y una base de materiales, que el ideal es que la descarguen. Yo voy a de nuevo descargarla para mostrarlo desde cero, lo que hice con el grupo de ayer. ¿Ya? Y lo otro que les mostré también en las clases anteriores es que hay un enlace a un drive que tengo yo con un montón de cosas que pueden descargar que también les van a servir en su proyecto o de consulta, ¿ya? Para distintas cosas, incluido también temas de postproducción en Photoshop. Ya, para que los que quieran descargarlo lo hagan. Eso que acabo de descargar, que es la plantilla, perdón, esto lo voy a, ¿ya? Son esos dos archivos. ¿Ya? Uno es una plantilla y otro es una librería de materiales. ¿Ya? El primero va a servir para que cuando nosotros pongamos nuevo, ¿ya? Y tengamos este listado de plantillas que vienen en el programa, nos aparezca
esta plantilla que es la que acabamos de descargar, ¿ya? Esta es la que yo descargué el otro día para el grupo anterior y la puse aquí, ¿ya? La gracia de ponerla aquí es que no tenemos que examinar ni buscarla. Ya voy a explicar inmediatamente cómo se hace eso. Voy a iniciar con esa plantilla, pero ustedes pueden, si es que van siguiendo el ejercicio, iniciar con la de arquitectura. Así voy a mostrar otra cosa por mientras. O antes, no, mejor que esto. Voy a empezar de nuevo, nuevo, y voy a examinar y voy a buscar la que acabo de descargar. Ya que es esa plantilla base, ya para que la vean así tal cual viene, porque ayer la corregimos un poco, porque sinceramente ya tiene un tiempo, es bastante antigua, es del 2008, perdón, 2018, y se actualiza automáticamente y después queda configurada como que es 2020. Tiene algunas cosas que para ustedes va a ser un poco enredado de mirar porque es distinto a lo que estábamos acostumbrados a ver con el archivo de, de Revit que abríamos comúnmente. Este tiene una pequeña construcción que más que nada es para señalar algunas cosas que contiene la plantilla, como por ejemplo algunas cotas que vienen configuradas por defecto, algunos textos que vienen configurados por defecto, el símbolo de eje que también es distinto, es un poquito más pequeño, más ajustado, el de corte que se mantiene igual, salvo uno que otro color. Ya, el navegador de proyectos aparece con otra configuración. Si se fijan, aparece la disciplina primero, arquitectura, y después el proyecto, que en este caso es una nueva construcción, que es una fase, ¿ya?, de trabajo. Y después recién aparecen los planos, que también están ordenados como por escala. ¿Ya? Eso nosotros ayer lo cambiamos. ¿Ya? Yo, aquí donde dice vistas, que es donde tiene todo esto, puedo hacer clic derecho, presionar en la organización del navegador, ¿ya? Y esto que tiene unas configuraciones distintas, yo escojo este que dice todo o all, ¿ya? Y aplico, acepto, y ahí se me ve como ustedes ya están un poquito más acostumbrados a mirarlo. Una vez que intrusiamos un poquito, vemos que hay varios niveles, ya vistas de varios niveles. Si yo me voy a una elevación, voy a ver que tengo, ahí está esa pequeña construcción, y que aquí hay varios niveles que están eh, precolocados, digamos, por decirlo así, en la plantilla, que son niveles como de uso común, pero que podemos editarlo obviamente con el tiempo. Entonces lo que hicimos ayer fue ir, por ejemplo, a la vista 3D y borrar todo esto, así, tal cual. Después fuimos a alguna vista, cualquiera sea, en este caso la del nivel de piso terminado, y también borramos todo esto. ¿Ya? Me dice aquí que el corte se va a borrar, porque eso no solamente es un símbolo, sino que está creando una vista. Sí, le digo que sí. Y revisamos a ver si se queda algo. Básicamente es como limpiarla. Ya aquí en los cortes seguramente va a haber algo. No, no hay nada. ¿Ya? Entonces, esta plantilla que venía con ciertas configuraciones, la estamos organizando un poco, y después de que la organizamos, esta que yo abrí desde internet, digamos, de lo que descargué, una vez que ya la limpiamos, para no estar haciendo esa labor de limpieza cada vez que la abro, puedo ir a archivo, guardar como plantilla, y aquí donde la tengo guardada, que es una carpeta que ustedes pueden hacer en su computador, y ojalá
la muevan bien poquito porque el Revit va a estar leyendo esa carpeta cada vez que ustedes abran o utilicen esa plantilla, o lo mismo que vamos a hacer con los materiales. Ya en este caso es la carpeta que yo acabo de descargar, que tiene un 1 porque es una copia, y yo voy a sobreescribir eso de ahí. ¿Ya? Voy a guardar, me va a preguntar si quiero sustituirlo, le digo que sí. ¿Ya? Y ahora sí, guardé esa plantilla, puedo cerrar y puedo ahora abrir, examinar, buscarla de nuevo. Ahí se fijan que esto es como tedioso de estar buscando cada vez que, que tengo que crear, ¿no es cierto?, o abrir una plantilla. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar, para no hacer esto, configurarla para que aparezca en esa lista desplegable. ¿Ya? Escojo la que corresponde. Aquí, si se fijan, ahora hay dos archivos. ¿Ya? Este que dice 0001 es un respaldo. ¿Ya? Y Revit lo creó automáticamente cuando yo guardé. ¿Ya? Voy a abrir este que no tiene números y lo voy a abrir nuevamente. Ya, es el mismo archivo que modifiqué anteriormente. Pero ahora no es una plantilla, sino que es un proyecto. ¿Ya? Entonces, si yo me voy ahora a archivo y me voy al botón de opciones, en esta ventana, en el grupo de ubicación de archivos, me aparece esta pequeña tablita donde yo puedo escoger o incorporar archivos de plantillas y los puedo cargar. Si ustedes se fijan, ahí aparece la que yo cargué para el día de ayer, para el grupo de ayer. Yo, por ejemplo, la puedo eliminar. Ya no está. Con el símbolo menos la elimino. Y con el símbolo más puedo añadirla. Y como acabo de crear una, la puedo colocar ahí, abrir, y ahora va a estar ahí en la lista. Si yo quiero que esté, por ejemplo, no al último en la lista, sino que de los primeros, puedo mover esto hacia arriba o hacia abajo, ¿ya? Va a depender, ustedes lo quieran. Yo la puse ahora de los primeros y con eso acepto. ¿Ya? ¿Qué hizo eso que yo acabo de hacer? Es que al momento ahora, si yo empiezo todo de nuevo y digo nuevo, me va a aparecer en esta lista, y si se fijan aparece de los primeros. ¿Ya? Eso es para configurarlo ahí. ¿Ya? Lo mismo. La gracia de esta plantilla es lo que conversamos en las clases anteriores. Ya tiene configurado los grosores de línea, tiene configurado un montón de cotas, de textos, ya tiene asignado algunos temas gráficos que después ustedes pueden editar, por supuesto, a su gusto, pero esto ya les entrega una información preparada que ya les ahorra un poquito de trabajo, ¿ya? Al momento de afrontar ahora sus proyectos. ¿Ya? Eso, lo que acabamos de hacer, era como la preconfiguración de esta plantilla para que puedan ustedes trabajar. Ahora vamos a hablar un poquito de las referencias. Voy a buscar el apunte que yo les dejo en la Moodle, que ya se los había mostrado. Y aquí les muestro, o les dejo más o menos resumido, eh, esto, ¿ya? Lo que tiene que ver con la creación de las referencias, ¿ya? Ustedes ya saben, o hemos conversado un poco respecto de lo que son los niveles y lo que son las rejillas o ejes, ¿ya? Rejillas se conoce a los ejes dentro de Revit, o grids en inglés, ¿ya? Para que todos hablemos el mismo lenguaje, como son los ejes planos verticales, en planta se van a ver como una línea,
pero en el fondo son planos, o sea, recorren todo el largo del proyecto en su línea vertical, en su plano vertical. Y los niveles son planos horizontales que cortan el modelo en un plano horizontal. ¿Ya? Entonces, las vistas que nosotros vamos a ver como plantas, por decirlo así, siempre van a ser las vistas de los niveles. ¿Ya? La vista del nivel 1, la vista del nivel 2 o la vista X, siempre se van a ver como las plantas de nuestro proyecto. ¿Ya? Y las vistas de los ejes que podríamos tener, por ejemplo, en planos estructurales, van a ser como elevaciones, porque van a ser las vistas de los planos verticales. ¿Ya? Entonces aquí yo les dejo este pequeño apunte. Ya son planos infinitos, pero que se acotan, digamos, a lo que nosotros le decimos que queremos ver. Los ejes, ¿no es cierto?, se van a ver en plantas, en alzados o en secciones, y los niveles solamente en alzados y en secciones. Y otro aspecto importante que ya habíamos conversado un poco es que ojalá no abandonen su método de proyectar, o sea, que cada uno tiene, ¿no es cierto?, una metodología en la que se aproxima al proyecto, que comúnmente siempre viene de un bosquejo, de una idea muy vaga, que rayamos primero y tenemos una idea, y después pasamos, ¿no es cierto?, a este mundo de dibujar en digital, ya sea en sistemas CAD o en sistemas BIM. Eh, Y eso el ideal es que no se abandone, o sea, yo no aconsejo para nada ponerse así como de la nada a proyectar directo en Revit. Eh, y cuando me refiero a proyectar directo es como que se pongan a buscar la creatividad dentro del programa. El ideal es que rayen antes, que prueben y que descarten mucho más rápido dibujando en papel, no importa que no tenga medidas, sino que busquen la forma o la exploración de la forma primero con un lápiz y un papel y después esto lo dimensionan y lo traspasan a la idea, digamos, digital. Por eso es que pongo estos esquemas, que el ideal es que cuando uno, ¿no es cierto?, se imagina algo, estos esquemas que van a pasar a ser modelados en BIM, ustedes mismos establezcan criterios así como van a decir, ah, mira, tengo estos muros, ya, entonces este podría ser un eje, este sí, este también, este otro también, y ahí para acá tengo 3 ejes, ya, entonces ya más o menos sé cuáles van a ser mis ejes del proyecto, o si alguno no merece ser eje estructural, y puede ser un eje de tabique, etcétera. Lo mismo cuando uno piensa si la casa va a ser, o el edificio va a ser de tantos pisos, pensar en más o menos, ya, mira, este va a ser un nivel, este va a ser otro nivel, pero para abajo también tengo cosas, o sea, si lo veo en corte, me va a aparecer la fundación, entonces el nivel de la fundación también es importante. El nivel del terreno también puede ser importante. Entonces, todo eso es lo que ustedes tienen que ir previsualizando en un bosquejo, muy rápido, muy intuitivo, sin preocuparse de si dibujan bien o dibujan mal, sino que más bien entender que en ese esquema les va a ayudar muchísimo a pasar a lo digital. ¿Ya? Entonces, eso primero. Bueno, eso después lo pueden revisar más específico, lo que se compone un eje y lo que se compone un nivel. Les dejo ese apunte que es bastante clarito de cómo editarlo también, para si que quieren editar su gráfica. ¿Ya? Y ahora vamos a construir las referencias de lo que estábamos viendo acá en el CAD de este proyecto. ¿Ya? Lo voy a hacer eh, un poco más rápido para que no alcance el tiempo. Tenemos 2 ejes en un sentido y tenemos 3 en el otro, ¿ya? Entonces vamos a construir eso primero, las referencias verticales. Me voy a situar en cualquiera de estos, después nos vamos a preocupar de estos niveles, pero me voy a situar en cualquiera de estas vistas, que son las vistas de planos de planta. En este caso la que dice NPT. ¿Ya? Los ejes se pueden crear en las pestañas de las disciplinas de arquitectura o de estructura. ¿Ya? Da lo mismo en cualquiera de los dos que se crean, ya cumplen la misma función. Entonces aparecen
en el lado de extremo derecho, ¿no es cierto? El penúltimo grupo que se llama referencia, aparecen las rejillas y aparecen los niveles. Como estoy en una vista de planta, aparece solamente los ejes, las rejillas, ¿ya? Y no aparecen los niveles porque no puedo crear un plano horizontal viendo un plano horizontal, ¿ya? Entonces voy a generar ejes, ¿ya? Si yo presiono, automáticamente me aparece la familia que está cargada en el proyecto. En este caso hay varias, que son las que venían antes, y la que yo acabo de mostrarles, que una que tiene la plantilla que yo les estoy pasando, ¿ya? Voy a trazar uno en cualquier posición, se traza igual que una línea, ¿ya? Y escojo un punto, una dirección, ¿no es cierto? Y al hacer un segundo clic se traza el eje. Si yo me acerco, voy a ver que dice número 3, ¿ya? Y eso es porque en la plantilla original habían dos, ¿ya? Si yo hago doble clic, me va a abrir el texto y voy a poder poner, por ejemplo, 1, ¿ya? Y había puesto 3 porque él automáticamente, si yo creo un siguiente, ¿ya? Un siguiente eje, va enumerando automáticamente los ejes, ¿ya? 1, 2, 3, 4. No tengo la necesidad de venir a cambiar el texto, ¿ya? Pero cuando yo cambio el sentido, va a seguir enumerando de la misma manera. Entonces lo que uno hace es cambiarle el criterio. Y por ejemplo, si yo le pongo aquí A, A, ya, clic afuera o Enter, ya, y le digo que ahora van a ser letras, voy a rejilla, y ahora va a empezar a pensar él en letras, ¿ya? Entonces, esa automatización es bastante práctica, ¿ya? En relación a la colocación también de los ejes, el software me da algunas ayudas. Por ejemplo, automáticamente al pasar el mouse cerca de la línea de eje, se ancla el siguiente, ¿ya? Este dice D porque yo borré el C, y si me acerco aquí va a reconocer también el final, ¿ya? Le voy a cambiar el nombre. Y lo que me permite eso es que ahora están todos amarrados, y a través de ese puntito de control que aparece ahí, puedo moverlos y se van a desplazar todos juntos. ¿Ya? Este que está en un desfase, digamos, de los demás, se mueve independiente, ¿ya? Hasta que yo lo emparente aquí y reconoce el de al lado, y ahora sí están los tres juntos y se van a mover juntos, ¿ya? Lo mismo con estos tres que están aquí y el que está más abajo, que yo tiré muy grande. Como estoy lejos ahí, esto. Ya, ahí lo acerco y ahí los puedo mover todos juntos. Ya. Otro aspecto que vemos al momento de seleccionar alguno es que aparece este candado, aparece unas letras que dicen 3D, y aparece este símbolo también que es como una especie de rayito, ¿ya? Y también este cuadro de selección que está con un tic, ¿ya? ¿Qué significa cada uno? El cuadrito con un tic es si es que yo quiero prender o no, ¿ya? La burbuja que simboliza el, el nombre del eje, ¿ya? El símbolo que es como un rayito, ¿ya? Si yo acerco, por ejemplo, esto y se me toparan ambos, ¿ya? Y yo no quiero que se vea así, sino que quiero una gráfica un poco más limpia, ese es un codo, ¿ya? Y lo que yo puedo hacer es generar un codo y desplazar los textos y que me queden al ladito, ¿ya? Para eso sirve el codo. ¿Ya? Si es que tienen, por ejemplo, dos muros cerca, por ejemplo, como puede ser en una junta de dilatación,
ya que estén dos muros estructurales cerca, y eso va a ayudarlos a diferenciar la gráfica. El otro aspecto, este que dice 3D, ya significa que cuando yo muevo esto, así, se está moviendo en todos lados, ya en las elevaciones, en el 3D, en todos lados. Está, digamos, alterando el modelo, ¿ya? Y si yo cliqueo en ese 3D, va a aparecer 2D. Y eso significa que en esta vista, en la del NPT de más 0.2, y yo lo muevo, ya se me va a mover solamente ese elemento y no todos juntos, ¿ya? ¿Se entiende? Que eso está ahí solamente puesto específico. Esa es la diferencia del 3D y del 2D. Y el candadito es un sistema de bloqueos también, que se llaman restricciones en Revit. ¿Ya? Hay un montón de maneras de restringir la geometría. Ya, en este caso, este candado parece cerrado porque están todos unidos. Si yo lo abro, voy a poder hacer lo mismo. Separar esa del resto sin que se muevan los demás. ¿Ya? Si yo abro ese candado, voy a poder separar esa geometría. ¿Ya? Entonces de eso sirve ese tipo de restricción. La restricción de candado bloquea un elemento en una posición determinada y se puede abrir o cerrar. Ya vamos a ver que hay distintos tipos de restricciones, que no las vamos a alcanzar a ver todas hoy, pero vamos a ir explicándolas con el tiempo. El otro elemento que aparece al momento de seleccionar alguno son las cotas temporales, ya que ayudan, digamos, en el minuto, al momento de seleccionar, a posicionar algún elemento. Eso lo vamos a ocupar inmediatamente. Voy a ir al CAD y voy a ver que el eje 1 y el eje 2 están separados a 450 y el A, B y C están a 3 metros respectivamente. Entonces, voy a borrar estos porque no existen en el proyecto. Y estos dos, voy a seleccionar el 2, ya me aparece aquí que está a 700. Vamos a revisar las unidades en las que estamos trabajando. Esto está en gestionar unidades, ya en el grupo de configuración, unidades, y el comando es UN. Uno ya después se va acostumbrando y solamente presiona UN sin enter. Aquí no se ocupa el enter. Ya, y podemos ver que estamos trabajando en milímetros. ¿Ya? Y podemos, por ejemplo, si es que a alguien le gusta más, trabajar en metros. Y dependiendo de la precisión que ustedes quieran establecer, ¿ya? Cuántas posiciones decimales. Yo igual voy a dejar 3 posiciones decimales para igual llegar al milímetro. ¿Ya? Y va a ser ese tipo de precisión. ¿Ya? Si es que queremos un símbolo, lo podemos incorporar o no, en este caso no. Y, por ejemplo, vamos a revisar el resto, áreas en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, ángulo en grados, pendiente, y aquí aparece algo que no estamos tan acostumbrados a trabajar, que son las pendientes en grados. Yo podría decir que sean porcentajes, ¿ya? Y automáticamente también le pone el símbolo, y la precisión del porcentaje en este caso está en 2 decimales. ¿Ya? Voy a aceptar porque el resto son divisas, monedas, digamos, y otras cosas que no nos van a afectar ahora. Entonces ahora al momento de pinchar, automáticamente la unidad se ajusta, no hay que hacer ningún cambio, ¿ya? No ha variado el tamaño de esto, sino que simplemente cambia la representación de la unidad. Y en relación también a eso, como tenemos que poner aquí 4 metros y medio, o sea, podría ser 4.5, ¿ya? Fíjense lo que hizo, ahí lo llevo para allá, a 4 metros y medio. ¿Ya? Pero también podría haber sido 450, y si yo escribo la unidad, centímetros, no importa si estoy en mayúscula o minúscula, él también va a entender lo mismo. O sea, si yo le digo 3.5, o sea, 350 centímetros para que se mueva, él también entiende eso.
Si yo le digo 10 pulgadas, fíjense, algo que no tendría por qué yo estar calculando cuánto es una pulgada, etcétera, etcétera. 10 pulgadas y él también lo va a entender. ¿Ya? Y va a hacer la transformación automáticamente. Entonces, si que ustedes están trabajando en una unidad que no les acomoda, pero lo piensan más rápido en otra, pueden también escribirla y al presionar Enter va a colocarse en el lugar. ¿Ya? Entonces aquí también vamos a acomodar esto, como quedó un poco corto, lo vamos a cruzar, que es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Lo importante que es que estén cruzados los planos. Este lo voy a mover un poquito más abajo, lo más seguro es que se va a desplazar. Y este un poquito más arriba. ¿Ya? Entonces este, que es el que sigue, que es el B, ya, para que no tengamos problemas, voy a mover un poco este más. Ya, este B me aparecen dos cotas, ya, dos cotas temporales. Si yo a esta de aquí arriba le pongo los 3 metros que vimos que tenían, se me va a desplazar, ok, a los 3 metros del eje A, ¿ya? Y este de abajo, que es un error muy común que le sucede, es que tienen seleccionado este eje, el del centro, y como ven las dos cotas, piensan que al cambiar esta de acá, si yo le pongo 3, y se les desplaza de nuevo para arriba, ¿ya? Y el error aquí está en que estamos seleccionando el eje del medio, ¿ya? Entonces él se está desplazando en una relación u otra en función de los del lado. Entonces lo que yo tengo que hacer aquí es seleccionar el otro, porque ese es el que quiero mover y ese lo desplazo a 3 metros. Ya, eso es una consulta que siempre me hacen porque se ponen a pelear con el computador de que les mueve un eje para arriba y para abajo. ¿Ya? Entonces es bastante simple en la solución. ¿Ya? Yo voy a dejar esto así, A, B y C, porque no sé, me acomoda más. Aquí está al revés, A, B y C. ¿Ya? Y tenemos nuestro trazado de ejes. Recién comenté que era importante que se intersectaran, porque como estos son planos, ¿ya? Al intersectarse se dibuja una línea en el otro sentido, en la vertical. Entonces cuando nosotros vamos ahora a un nivel, ¿ya? O sea, perdón, a una elevación, vamos a ver que aparecen también en el sentido vertical. ¿Ya? Este está desfasado, también se pueden mover los niveles, ¿ya? Y también es importante que se crucen, ¿ya? ¿Por qué? Yo voy a explicarlo porque voy a tirar esto para arriba. Entonces, en este sentido, el C, el B y el A no se están cruzando con el nivel NPT ni el NTN. Ya para que se lea un poquito mejor, voy a hacer un codo y lo voy a tirar un poquito para arriba. ¿Ya? No se están cruzando. Eso significa, voy a ir en el otro sentido también, y también voy a, para que no aparezca ni el 1 ni el 2, eso significa que si me voy ahora a la vista NPT, que es la que no se estaban cruzando, si me voy a la vista, me aparece solamente el eje 1 y el eje 2. ¿Ya? Incluso, a lo mejor en otra sí se están cruzando. ¿No? Igual me lo sigue mostrando. Ya no, me aparece el 1 y el 2, pero no me aparecen los otros. Y resulta que si yo me voy más arriba, por ejemplo, este que dice altura de muros, sí están. ¿Ya? Entonces también otra consulta que me hacen siempre es por qué no se ven en las otras vistas. ¿Ya? ¿Por qué no se ven si están? ¿Ya? Por ejemplo, en esta sello fundación no se ve ninguno. ¿Ya? Y eso es porque estas líneas no se están intersectando. ¿Ya? Súper importante. Estas van a ser nuestras referencias. Ahí hay un plano de trabajo que les voy a poner.
Ya, eso para que esto después es cosa de acomodarlo bien. Ustedes lo van a ajustar al proyecto que quieran hacer, porque esto en el fondo es infinito, como les comenté, y esto controla el punto en que se ve, ¿no? ¿Ya? Ahora vamos a pasar a las referencias horizontales, que serían los niveles. ¿Ya? Yo voy a borrar esto. Me va a decir que se van a borrar algunas vistas. No importa. Ya desaparecieron de aquí. Y tengo estas dos. Comúnmente ustedes van a abrir el Revit y esto se ve así, nivel 01. Me pregunta si quiero cambiarle los nombres, ahí se va a cambiar nivel 01 y este es el nivel 02. ¿Ya? Y este, bueno, hay uno comúnmente en 3 metros creo y el otro en el 0. ¿Ya? Eso es como lo que viene por defecto siempre en Revit. ¿Ya? Y lo que vamos a entender de los niveles, como son referencias horizontales, tenemos que crear tantas como el proyecto nos dicte o nosotros queramos establecer como referencia. La clase anterior vimos que el modelo de ejemplo habían unos que tenían un color negro y un color azul. Estos están azules, ya el símbolo está azul, ya el símbolo está azul. Eso significa que aquí en el navegador de proyectos hay una vista para poder mirar ese nivel. O sea, si yo me voy aquí al nivel 1, lo que estoy haciendo es mirar, o al nivel 2, es mirar el plano de esos niveles, o sea, como mirando de arriba esta línea. Pero si yo quiero copiar esto, por ejemplo, este nivel 1, nosotros vamos a crear uno más abajo porque era la fundación, por ejemplo. Y me voy aquí, lo selecciono y digo copiar, lo selecciono aquí el punto de referencia y digo que un poquito más abajo, no sé, digamos 1 metro. Ya hago clic afuera en una parte en blanco y este nivel 3, ya que si se fijan automáticamente estableció otro criterio y le puso nivel 3. ¿Ya? Lo puso en negro. ¿Ya? Y esto ya lo habíamos hecho en el ejercicio que hicieron en grupo de establecer para estos que no tienen una vista asociada, o sea, aquí no hay ninguna parte del nivel 3, no puedo ver la planta del nivel 3, ya, eso era en vista, si se acuerdan, en la pestaña vista, en vistas de plano, quiero crear un plano de planta, ya, y automáticamente aquí me aparece el nivel 3 porque esa es la vista que no tiene una vista, o sea, perdón, el nivel que no tiene una vista creada, ya. Y lo que nosotros hicimos en el ejercicio fue sacar este ticket y ahora nos aparecen los que sí tienen una vista creada por si queremos duplicar las existentes. Entonces yo voy a crear la vista del nivel 3. ¿Ya? Y ahí también me aparece eso. ¿Ya? Y cómo se crea un nivel sin que aparezca en negro, sino que al tiro en azul. Con la herramienta nivel. ¿Ya? En la pestaña arquitectura, en una vista de elevación o de corte, podemos ver activo el comando y al pinchar en nivel se dibuja igual que una línea, haciendo clic en un costado, nos aparece una cota que también nos ayuda a la referencia, en realidad no importa mucho porque vamos a modificar igual su altura. El ideal es también colocarlo anclado inmediatamente al resto para que se mueva en conjunto. ¿Ya? Establece una numeración y una altura. Y en función de esa altura, después nosotros podemos editar su posición, ya sea desde aquí, cambiando ese número, ¿ya? O desde las cotas temporales, cambiando ese número. ¿Ya? Lo mismo que los ejes, si es que alguna vez tienen dos muy cerca, también pueden establecer el codo. ¿Ya? Y el tamaño de esto, como lo vimos también en las clases anteriores, por supuesto que se puede editar. Entonces ahora rápidamente
voy a ir a verificar los niveles que aparecen aquí. Ya aparece un 00, un más 20 de piso terminado, unos de estructura, estos son niveles de estructura, la parte de abajo de la viga, ya el nivel de viga inferior, que en este corte de aquí me parece que lo nombran de esa manera, porque ya lo revisamos. Ahí, nivel de viga inferior, que es la partecita de abajo de la viga, y el nivel de viga superior, que sería esa partecita de ahí de la viga, ¿ya? Hay un nivel de piso terminado del segundo piso, que sería este más 2715, ¿ya? Y lo mismo para arriba, tenemos un nivel de viga inferior 2, que sería 495, el nivel de viga superior 2 de 520, y uno de cubierta, que es 755, y uno de cumbrera, que sería este de más 820, ¿ya? Esos serían los niveles. Yo agregaría aquí, que lo hicimos también ayer, ya voy a poner una cota, y este era 715, entonces vamos a poner este mismo símbolo aquí, y este sería menos 715, ya ese nivel de abajo de la fundación. Bueno, también podríamos decir que este de aquí podría ser importante porque esa es la base del sobrecimiento, ya, pero vamos a trabajar con los que establecimos. Esto perfectamente podría ser un esquema de ustedes, no necesariamente un plano de AutoCAD, podría ser un esquema en una servilleta y le establecen los niveles que ustedes más o menos creen. No importa tanto el número fijo de la altura, sino que la cantidad de niveles que más o menos tienen que tener. ¿Ya? Me voy a pasar ahora al Revit para alcanzar a hacer la matriz. ¿Ya? Y voy a hacer el de sello de fundación, le voy a cambiar el nombre. Sello de fundación. Sí, le voy a cambiar el nombre y va a ser de menos 715 centímetros. Perdón, no eran centímetros, eran milímetros. Entonces es menos 0.715. Ahí sí. Ya, el 00 era el nivel de terreno natural. Ya, y voy a crear uno nuevo. Otra manera de crear un nivel que también cree automáticamente la vista es seleccionar un nivel que tenga esa condición, y está este comando que son como unos cuadraditos que se multiplican, que se llama crear similar. Y esto va a copiar, entre comillas, o permitirnos crear un elemento con las mismas propiedades. Entonces puedo volver a trazar un nivel sin ir a la herramienta nivel, ¿ya? Y presiono 2 veces escape para salir del comando, y ahora sí tiene una vista asociada y está ahí. ¿Ya? Le voy a cambiar el nombre, este va a ser NPT, le voy a poner 01 para que sea el nivel del primer piso. Ya, voy a el nivel 4, lo voy a transformar en ese que se llama nivel de viga inferior. Sí, y este, le voy a poner también 01 porque había uno más. Lo mismo, este era el nivel de viga superior y también le voy a poner 01. Como mi memoria no está muy buena, voy a irme a 2.45 y 2.70. Ya, este cerquita, 2.45 y 2.7. Ya, justo teníamos también el codo, así que sirvió. Y voy a crear de nuevo similares.
No me importa mucho dónde porque voy a ajustar las alturas. Ya. Y vamos a ver esto. Bueno, siguió con esa codificación. Si se fijan, la automatización de los códigos se enumeran al tiro. ¿Ya? Después teníamos de nuevo un nivel de viga inferior, parece. Este sería el 0,2, sí, está bien. Y después está el nivel de viga superior 0,2. ¿Ya? Igual, sí, decir que sí, que me cambie los nombres. Y me voy a ir al CAD y voy a verificar esto de nuevo, 4.95 y 5.20. Este sería 4.95 y este sería 5.20. Le vamos a poner, para que no se enreden los textos, vamos a poner el codo. Ya, ahí. Después teníamos el nivel de cubierta NC y el de la cumbrera que NCT, ya 755 y 820. Va. NC, ya, y 7.55, y este era 8.2 y se llamaba NCT. Ya, y le cambio el nombre, que es la pregunta que me hizo. Ya, este codo lo voy a mover ahí para que quede derechito. Este de aquí también lo podría mover un poco. Ya, o sea, todas esas cositas son ajustes que ustedes tienen que ir buscando para que se vean bonitos y ya se dan cuenta que hay una cierta ayuda del software. Nos muestra al tiro una guía gráfica que nos puede ayudar a mostrar mejor esto. Ya, como dijimos antes, los ejes se deberían cruzar con los niveles. Voy a ir en el otro sentido y los voy a mover. ¿Ya? Y ahí tenemos el mismo esquema, toda la grilla de referencias que podemos tener en nuestro proyecto. Si miramos a mí, por ejemplo, me aparecieron estos planos estructurales de las vistas nuevas que creé, de los niveles estos. Como yo no quiero eso, los voy a borrar. Incluso los planos de cielo que todavía no vamos a hacer, también los podría borrar. ¿Ya? No importa que ustedes borren estas cosas, sino no es necesario tener las plantas de todo. Y recuerden que podemos crear la vista cuando nosotros queramos. Incluso si ustedes encuentran que aquí hay muchas vistas y en realidad no quieren tener las vistas de todo, sino que las principales después las van borrando. Eso también es súper importante porque se limpia nuestro modelo y vamos teniendo un modelo más ligero y más fácil de trabajar. Yo creo que con el tiempo que queda vamos a alcanzar a ver un poquito de muros. Me voy a ir al nivel de piso terminado 1, a la vista de ese nivel. Y voy a dibujar, o a modelar, mejor dicho, unos cuantos muros. Ya estoy en la vista del nivel NPT01. Ya esa es mi referencia. Si yo me voy aquí a la pestaña de arquitectura, voy a poder crear tanto muros en la pestaña de arquitectura como en la de estructura. La diferencia de eso es si un muro va a recibir carga o no. Pero si yo creo uno de arquitectura que después le digo que sí va a recibir carga, también lo puedo modificar. Es bastante simple. Yo voy a escoger uno de arquitectura. Esta plantilla que estamos trabajando no tiene muchos tipos. ¿Ya? Está limpiecita y tiene este genérico que es de 20 centímetros. ¿Ya? Voy a utilizar ese. ¿Ya? Y se me abre esta barrita al momento de estar en la herramienta muro. Se me abre esta barrita
donde me aparecen parámetros de importancia. El primero es que aparece una relación de colocación, si se va a crear por profundidad o por altura. Esto tiene relación de que si el muro se va a crear hacia abajo del nivel, como por decirlo así, como enterrado, o por altura, que sería la manera tradicional de colocar un muro. Entonces yo le voy a decir por altura, ¿ya? Y después me dice, aquí me dice no conectado y me dice 8 metros, ¿ya? ¿Qué significa que no está conectado? Que no tiene ninguna relación con los niveles que nosotros creamos, ¿ya? Y eso, por supuesto que no debería ser así. Entonces buscamos aquí y me van a aparecer los niveles que yo creé. Como estamos en el NPT01, yo debería seleccionar que se conecte al nivel que viene más arriba, que es el nivel de viga inferior 0,1. ¿Ya? Que si yo me voy al CAD, entonces el muro se va a crear desde este nivel del NPT, desde aquí hasta el nivel de viga inferior, hasta aquí, que es como se ve ahí el hatch atrás. Esa es la altura que va a tener el muro. ¿Ya? Entonces si me devuelvo, esa es la altura que va a tener. Después hay una línea de ubicación, vamos a revisar eso, yo creo que por el tiempo, la próxima clase. ¿Ya? Si alguien lo quiere revisar al tiro, en la clase de ayer alcancé a verlo y está el video de la clase de ayer ya en YouTube, respecto de la posición. También está en los apuntes, ¿ya? Pero lo vamos a ver con ustedes en la próxima clase en más detalle. Entonces yo por mientras voy a colocar eje de muro solamente, no me voy a preocupar mucho. Este aspecto de cadena significa si se va a crear como polilínea o como línea. Viene activado por defecto porque para que nosotros creemos muros más continuamente. Eso no es muy relevante. El desfase o offset es si es que nosotros queremos crear el muro con una distancia, digamos, de diferencia. O sea, yo puedo utilizar esta línea de referencia, pero el muro se va a crear a un lado o al otro, dependiendo de la distancia que yo quiera colocar aquí. Ya radio es si es que yo quiero que en cada una de esas esquinas que se encuentran los muros se haga una pequeña curvita con un radio X definido. Y después tenemos un estado de unión, que esto también es importante, sobre todo para el sistema que vamos a trabajar ahora, que es la albañilería, porque vamos a ver que a veces es bueno permitir la unión y otras veces es bueno impedir la unión. Yo por mientras lo voy a dejar en permitir para mostrar la automatización que tiene. ¿Ya? Aquí están las herramientas con que dibujar el muro. ¿Ya? Si yo quiero líneas, rectángulos, polígonos, curvas, etc. O también calcar o seleccionar líneas que puedo tener cargadas desde otro dibujo. ¿Ya? El muro se dibuja o modela igual que una línea, haciendo clic en un punto. Si ustedes se fijan, el software me ayuda y busca también eh, la mejor manera de mostrarme, digamos, la colocación del muro. Automáticamente se va a empezar a generar el muro y si yo busco el segundo punto, allá hago clic, ¿ya? Se coloca el muro. Como estaba puesta la cadena prendida, yo sigo en el comando y sigue de manera continua, ¿ya? Y por ejemplo, yo voy a hacer clic acá y automáticamente se unieron ambos muros y se hicieron, digamos, los recortes de la geometría correspondiente, entonces no hay que estar preocupado de recortar esas esquinas y etcétera. Eso lo hace esto, ¿ya? La configuración de unión, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, ahí se ven como separados, pero al momento de hacer clic se unen, ¿ya? Y se automatiza la geometría, ¿ya? Para salir del comando, pueden presionar aquí donde dice modificar o presionar 2 veces el escape. ¿Por qué 2 veces? Porque la primera vez le quita la actividad al comando, o sea, no está en ejecución, y la segunda vez se sale del comando. Ya este mensaje que me apareció es porque me está pidiendo guardar. Yo voy a guardar, le voy a dar otro nombre.
¿Ya? Aquí donde dice opciones, ¿se acuerdan que vimos ahí que la plantilla se había guardado con una copia de seguridad? Bueno, aquí ustedes pueden configurar la cantidad de copias que quieren hacer. Yo recomiendo poner el mínimo, porque si no se genera una cantidad enorme de archivos. ¿Ya? Viene configurado creo que como en 22. Entonces configúrenlo al mínimo para no generar tantos archivos. ¿Ya? Y voy a guardar para que no me genere un problema posterior. Ya es súper importante eso porque ahora el archivo sí va a generar respaldos, etcétera. Si no, yo no guardo y me ocurre algún error, se cae el programa o cualquier cosa que pueda pasar en el intertanto, no voy a tener un respaldo. Ya, eso en relación a las uniones, ¿no es cierto? Ya tengo mi muro creado. ¿Y cómo se creó? Porque ahora estoy viendo en planta solamente. Y si yo me voy al 3D, eh, está creado correctamente. Si yo me voy a las elevaciones, para que se vea un poquito mejor, lo voy a está creado. ¿Y está creado desde dónde hasta dónde? Desde el NPT, que es donde yo estaba, hasta el nivel de viga inferior, ¿ya? Y está correctamente colocado. ¿Ya? Entonces ese se hizo como yo esperaba que se hiciera, ¿no es cierto? ¿Ya? Y bueno, voy a alcanzar a mostrar lo que es la colocación de pilares, pero lo vamos a repasar la próxima clase. También lo mismo que en estructura, tenemos pilares arquitectónicos y pilares estructurales. La diferencia también es que unos son de carga y otros no. Y lo mismo que los muros, si yo selecciono uno, esa es una función que se puede prender o apagar. ¿Ya? Aquí dice estructura, está apagado porque es un muro arquitectónico. Si yo le digo que es un muro de carga, automáticamente me van a aparecer opciones de estructura y ese muro sí o sí es de carga. ¿Ya? Y eso cuando se lo traspasamos después a un ingeniero, el ingeniero va a saber que esos muros sí deberían ser estructurales. ¿Ya? Eso también es súper importante. Entonces, si yo selecciono todo esto, podría prender o apagar la estructura. ¿Ya? Esa es la diferencia entre crear uno acá o crear acá. ¿Ya? Yo ahora voy a colocar el pilar desde la pestaña estructura. Presiono pilar y me va a pedir cargar una familia porque no hay una en el proyecto. Me dice que en el proyecto no existen pilares que ocupar. O sea, en nuestra base de datos interna del proyecto de este que se llama albañilería, no hay pilares. Y lo que yo voy a hacer es cargarlo. ¿Desea cargar una hora? Sí. Automáticamente me lleva, si es que ustedes instalaron bien el Revit, me va a llevar a la base de datos que él tiene. Si ustedes lo instalaron mal y los lleva para otro lado, ya lo que tienen que hacer es buscar la carpeta correspondiente. En este caso está en Libraries, ¿ya? Está RBT, Libraries. La que va, a mí me lleva automático a la española, pero si ustedes los lleva a otra, es cosa de que le indiquen después cuál es, por ejemplo, la de español internacional o cualquier otra. En este caso yo también tengo la US Metric, que también está en inglés y tiene un poco más de cosas. Si quieren que aparezca aquí, ¿ya? Como por ejemplo ahí yo tengo la Metric Library, ¿ya? Ustedes pueden arrastrar estas carpetas y colocarlas acá. Y así no tienen que estar buscando aquí la carpeta, sino que simplemente ya después les queda guardado y se va inmediatamente a eso. ¿Ya? Ya. Perdón, ahí se me movió. Metric. Ya estoy en la española. Y como les mencioné, hay dos tipos, pilares estructurales y pilares normales. ¿Ya? Los que vamos a ocupar son pilares estructurales, los que son de arquitectura son como de decoración, por decirlo así. ¿Ya? O los recubrimientos de chaff, etc. Yo me voy a meter en esa carpeta de pilares estructurales y se fijan el tiro viene separado por materialidad. Yo me voy a meter aquí a hormigón, no hormigón prefabricado porque los hormigones prefabricados son distintos. ¿Ya? En hormigón y voy a escoger uno de estas familias que
Uno se llama pilar cuadrado, otro se llama rectangular, y ahí ustedes se fijan, aparece más o menos lo que es. Ya, un pilar aquí, redondo, y rectangular, pero prefabricado, que este tiene como unos curvitas en las esquinas, ya es como redondeado. Yo voy a escoger el rectangular porque me va a entregar más opciones que el cuadrado. ¿Ya? El cuadrado solamente se controla con un lado y el rectangular con dos, entonces con dos puedo igual hacer cuadrados y rectángulos. ¿Ya? Entonces voy a escoger el rectangular, voy a abrir, y si ustedes se fijan, me aparece aquí un tipo que es de 300 por 450. Si pincho aquí, me aparecen más tipos, el de 450 por 600, 600, y ninguno de esos me sirve porque el de aquí, si me voy a la planta, es de 15,4 por 15. ¿Ya? Entonces, ninguno de esos me sirve. ¿Ya? Y lo que yo tengo que hacer ahora es editar tipo, para crear un tipo nuevo, uno que me acomode, que sea de mi proyecto. Me voy aquí a editar tipo, y lo primero que tengo que hacer siempre es duplicar, porque a partir de este existente voy a hacer uno parecido. Entonces lo duplico, pero este se va a llamar 15.4 por 15 centímetros. Y puedo, siempre recomiendo yo poner un guión bajo o algún tipo de código antes para que se ordene diferente a los que vienen por defecto, y así yo saber cuáles son míos. Entonces yo le voy a poner a este el pilar 1, que es de hormigón armado, ¿ya? Y es el pilar 1 de hormigón armado de 15.4 por 15. Voy a aceptar, y ahora eso es solamente el nombre. Ahora tengo que darle a los parámetros de cada uno de los lados las medidas, o sea, 0.154 y 0.15. ¿Ya? Y ahora sí creé un pilar que sí es de mi proyecto, y ahí si se fijan se achicó. Ya va a ser más delgadito que los muros, porque si recuerdan estamos ocupando un muro que es de 20 centímetros. No es el espesor del ladrillo que tiene el CAD. Ya todavía no lo editamos. Y igual me aparecen estas mismas barritas con los mismos factores. ¿Ya? Profundidad o altura, en este caso altura. ¿De dónde hasta dónde? Estoy en el nivel NPT y quiero que llegue no a la, a lo mejor no a la viga inferior, o puede ser a la viga superior. ¿Ya? Va a depender de cómo ustedes quieran establecer la continuidad de los elementos. Yo voy a llegar a la viga superior, ¿ya? Para que se diferencie un poquito y se vea. ¿Ya? Y tenemos la opción de colocar pilares verticales o pilares inclinados. ¿Ya? Si yo me acerco a los ejes, puedo colocar uno. Ya me dice que actualmente en esta vista no lo voy a poder ver. Voy a revisar bien eso. No es que no lo haya creado, sino que en esa vista no se ve. Y es porque se hizo un pilar muy chiquitito. ¿Ya? Y el nivel de base. Un segundo, voy a